Los deportes en ORT Noticias. Con mucho gusto de saludarlos, con ánimo de lunes, muy contentos de estar ya iniciando semana, que bueno, pues la penúltima completa de este mes de diciembre y se cumple la quincena, estamos muy contentos por ellos también, y también de saludar con mucho gusto, como lo anticipamos, en Mesa de Análisis siendo lunes, a Darío Vera. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. Gracias a Dios, bien, José, gusto saludarte. Andrés, buen día por supuesto al amable auditorio que pues ya está atento a emisión de ORT Noticias. ¿Cómo estás, Andrés Ramírez? Bienvenido. Muy bien, Pepe, muy bien, Darío. Excelente lunes. Agradable el clima, la verdad. Me gusta el frío. A mí me encanta el frío. No voy a entrar en polémica, pero a mí no me gusta. Sí, calor. No, está muy. A mí sí me gusta estar. No, y luego lluvioso y con las zanjas que hay en esta ciudad, pues imagínate. Y para quienes trabajamos como una herramienta importante que es la voz, siempre lo he dicho, pues sí es de cuidarse, no el doble, el triple, y sí está uno muy expuesto a este tipo de cambios de clima que desafortunados a veces nos agarran descuidados, o incluso sin descuido, y nos molesta en la garganta, en enfermedades virales. Bueno, pues ya estamos listos para hablar de la final del fútbol mexicano. Vamos a ir desglosando, ya platicamos de como se dice, el dato duro, el estadístico, qué fue lo que sucedió, quién metió gol, quién no metió gol. Bueno, de hecho lo vamos a recapitular, pero ahora sí entrar en materia de análisis porque me parece que otra vez, yo lo manifestaba, recuerdan, hace una semana, ¿qué Tigres vamos a ver? Y vimos a un Tigres que se encuentra el día de ayer con un gol muy temprano en el partido, una anotación que viene de un disparo de André Pierre Gignac, que da en la barrera, estaba por ahí Fernando Gorriarán, es como que se quiere hacer un lado y no, toca la pelota, le cambia el destino al balón, la dirección más bien, y con esto vence la cabaña del portero García. Y de ahí, pues Tigres tenía todo para buscar un gol más y acabar, sin embargo se echó para atrás, y bueno, fue un primer tiempo caótico, un primer tiempo donde el equipo de Toluca pudo haber hecho más. Y me parece, José, que fueron algunos rasgos que padecieron los equipos que se quedaron en el camino en la liguilla, aquellos que renunciaron al ataque, porque, pues, perdón, no nos va a quedar duda en este recuerdo, aunque nadie se va a acordar de los que no fueron campeones, salvo aquel que levantó la corona anoche, que fueron los Diablos Rojos del Toluca, como el Guadalajara en su momento, como Cruz Azul también en su momento, fueron equipos que cambiaron diametralmente de personalidad en esta liguilla, y le pasó a Tigres también. En el pecado llevó la penitencia. Nunca una final tan pareja cuando se pusieron a jugar los dos equipos, porque de entrada era el 1 contra el 2. El 1 termina imponiéndose en una maratónica tanda de penales que llegó hasta la muerte súbita, pero sí creo yo definitivamente como Guido Pizarro, teniendo un marcador 2-0, luego esta frase tan trillada que ya es todo un cliché, que es el marcador más engañoso. Bueno, pues quítale lo engañoso, sigue haciendo lo que te llevó a conseguir ese 2-0, y Toluca, bueno, no dejó de hacer lo que le correspondía. Es cuando el partido, me parece, se torna bastante emocionante, porque estaba tocando la puerta constantemente hasta que vino primero Eliño y después Paulinho para darle la vuelta en este partido complementario de la gran final, y que lo llevó hasta la instancia de los tiempos extras. Parecía esto pues sacado de un guión de película, porque por un lado teníamos cómo Nahuel Guzmán podría consagrarse como la gran figura bajo los 3 postes blancos, porque inclusive tuvo la posibilidad de acabar con la serie, pero también cómo sale de la banca un Alexis Vega, que es quien termina convirtiéndose justamente en esta gran figura, porque era un hombre que estaba fuera del escenario, fuera de toda posibilidad de jugar. De última hora lo lleva Antonio Mohamed a la banca como posibilidad de cambio, echa mano de él faltando 11 minutos para que terminara este partido de vuelta en el tiempo regular, y después es quien tiene la fortuna de marcar el gol definitivo que lleva al Toluca al bicampeonato, a arrasar en este 2025 al menos con los 2 torneos de liga, y también por supuesto a conseguir la estrella número 12 del conjunto escarlata. Y bueno, lo que sucedió en los penales, bien al análisis que haces en cuanto a la radiografía de lo que fue el encuentro en lo general, pero el ver este tipo de definición mediante los tiros penales desde los 11 pasos, pues a mí me hizo recordar aquella
donde precisamente en ese escenario se enfrentaron Toluca y Atlas. Y recuerdo que quien era presidente de la República en aquel tiempo, si no me equivoco, era Felipe Calderón, decía, le deberían de dar a los dos el título. Eso era imposible por la manera en la cual se jugó esa final y cómo llegaron a esa definición. Y ahora, pues, no quiero decir que sea una calca, porque estamos hablando de épocas completamente distintas y planteles distintos y rival distinto. Pero me parece que Tigres, una vez más podemos decir como lo que en su momento no quiso Cruz Azul, bueno, pues, y otros equipos en la liguilla, Tigres no la quiso porque tuvo la oportunidad cuando sale El Niño, cuando sale Paulinho, cuando sabía que tenía un hombre que no podía contar con él, que era importante de refresco, que había sido expulsado en el partido de ida, y teniendo a un portero suplente bajo los 3 postes, que no era Hugo González. Sin embargo, bueno, pues se impuso al final de cuentas quien en este caso, mediante la vía de los tiros penales, pues anotó más. Así es, Pepe. La verdad fue un partido, como lo comenta Darío, donde Tigres dejó la gran oportunidad de llevarse la novena, porque dejó de hacer fútbol al momento que marca el 1-0. Era muy temprano, apenas al minuto 13. Literalmente se echa para atrás y esto le termina costando caro porque aparte que el escenario, la afición, que era Toluca, que es el equipo más constante que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos 2 años, porque es el que se ha mantenido entre los primeros lugares, ha peleado, hoy le toca ser bicampeón. Antonio Mohamed se suma a Coca, se suma también a Hugo Sánchez, a Jardine, todos esos entrenadores que han logrado el bicampeonato en este fútbol mexicano. Desgraciadamente, vuelvo a repetir, el escenario para Tigres no fue el mejor, como lo comenta Darío. Todo estaba muy bien, Nahuel estaba en un plan grande porque le estaba parando todo a Toluca en los primeros, del minuto 35 para abajo, literalmente la figura fue Nahuel, después del gol de Tigres. El arquero argentino, independientemente que a muchos le caiga mal las payasadas que hace a veces en el terreno de juego o el colmillo que le avienta cada vez que tiene un tiro y que se lanza y que se hace lesionado y que consume tiempo, Nahuel fue clave en toda la liguilla y hasta el partido de vuelta. Posteriormente pues viene Toluca con una contundencia que ya le hacía falta, que ya se le extrañaba al cuadro toluqueño, termina ganando y empatando. Los tiempos extras se me hace que ya era demasiado porque hubo demasiados jugadores acalambrados. Ya los jugadores, la intensidad que tenía el partido le costó al equipo toluqueño, independientemente que era su casa. Después, como lo comentas, Nahuel tuvo para liquidar el partido en esa serie de penales. Ahora, jamás pensabas que tu mejor hombre dentro del terreno de juego, porque obviamente Guiñac es indiscutiblemente, ahora sí como dicen, el tigre mayor, tiene la oportunidad de tomar adelante de nueva cuenta al conjunto de Tigres. Falla el penal, el mundialista, el hombre que vino y marcó diferencia, como lo hacían hacer los medios de comunicación, le termina ahora sí temblando las piernas y termina fallando para que llegara Alexis Vega, el mítico 9 de Toluca, donde cargaba todos los goles de Cardoso, los más de 200 goles de Cardoso en esa playera, toda una ciudad ahí, y lesionado como pudo, infiltrado. De todas maneras, Alexis Vega rompe ya, ahora sí, deja atrás todos estos problemas para lograr que el conjunto de Toluca sea bicampeón de fútbol mexicano. Yo creo que vuelve otra vez los equipos a tener más de un campeonato de manera seguida, Pepe y Darío, que va a ser algo algo muy, muy, pero muy extraordinario para todos los aficionados que les gusta el fútbol. Y tocó el equipo de Toluca, pues prácticamente todas las benevolencias del reglamento de la competencia de la Liga MX. ¿Por qué? Bueno, pues la primera serie la gana 2-1, porque así, con diferencia de un gol ante Bravos. La siguiente la gana por la posición en la tabla, y en esta hasta los tiros penales. O sea, tampoco estamos hablando de haber avasallado a sus rivales, que esto no demerita en lo absoluto lo que consigue, porque es un bicampeonato y porque lo hemos dicho, es una cosa rara en el fútbol mexicano el hecho de ser bicampeón, y tú lo decías y yo estoy de acuerdo también, Darío, el tener esa variedad de títulos repartidos entre varios equipos, merecía el hecho de desear que fuera Tigres el campeón, pero
pero más allá de ello, pues en la cancha no lo pudo hacer. Pero sí me llama la atención esto, que más bien, como lo dijimos, Antonio Mohamed, pues supo jugar la liguilla. Jugó con el reglamento, supo cómo era lo que le iba a alcanzar. Y ya son 5 títulos del Turco Mohamed en el fútbol mexicano como director técnico, el primer bicampeonato, por supuesto, de estos pues 5 equipos que han escrito un legado que se ha extendido y se ha convertido en Jetatura, al menos en este 2025 para el cuadro escarlata, así lo fue. Debe haber sido Ernesto Cedillo, ¿no? Sí, fue Ernesto Cedillo. Fue el 99. Tienes razón, fue Ernesto Cedillo. Verano del 99, en aquella extraordinaria final donde pues el Toluca compitió con los Rayos del Necaxa por ser, ya al menos ya en el cierre de esa década, los equipos con más títulos y sobre todo los bueno, es que esa fue otra. Sino yo me refiero a la de Atlas, que se fueron a los tiros penales. Y fue esa, nada más que en aquel tiempo Necaxa también tenía, en la época de los 90, ¿te acuerdas que tuvo también un bicampeonato? Sí, era el Necaxa La Puente. Sí, el Necaxa La Puente. Pero bueno. Sí, digo, a final de cuentas estamos hablando de, no se puede negar, es un tema indiscutido cuando estamos hablando de un equipo que llega a 12 campeonatos. Sí, aquí está, final de ida, verano 99, Atlas Toluca. 99. Exactamente. Sí, era un poquito más para atrás. Más para atrás. Dos presidentes. Ahora vamos a entrar, no sé si ya quepa y decir que no es cabe, polémica. porque ya sé dónde vas. Sí, no. 12 títulos, ya se le puede considerar como un grande del fútbol. El problema mexicano. El problema es que lo sigamos poniendo en duda. Exacto. Porque es en este momento el segundo equipo con más títulos, junto con el Guadalajara, 12 campeonatos, si bien conseguidos la mayoría de ellos en torneos cortos, porque yo nunca se me va a olvidar del verano del 99, rememoraban en la transmisión que habían pasado 25 años, me parece, desde la década de los 70s, que con Eugui, con un montón de jugadores que habían escrito historia. Gacire, con estos jugadores que habían Sí. escrito historia en la década de los 70s, con el Toluca, que había pasado tanto tiempo que no habían levantado un título, que si no me equivoco, era la única estrella que tenían en su haber el conjunto escarlata. Y yo, al día de hoy, estamos hablando de 27 años después, pues sumaron 11 títulos más. Entonces, por supuesto que estamos hablando de uno de los equipos más ganadores. En el tema de grandeza, creo que sí, por supuesto, es inevitable evitar la polémica, evadirla como tal, porque vamos a entrar en detalles, en asegúnes, en criterios personales, por supuesto, pero definitivamente no es un equipo que cause arrastre, que genere simpatías por todo el país. Sigue siendo un equipo muy local, pero que esto no le resta ser una gran institución en todos los sentidos, sobre todo la forma en cómo trabaja, la forma en cómo ha sido exitosa. Y otra, por supuesto, estamos hablando de un equipo que actualmente está trabajando de manera extraordinaria las fuerzas básicas, porque inclusive en este momento hay hasta elementos victorenses que forman parte de sus fuerzas básicas, en el caso de Lucas Silva, en el caso de Iker Rivera, dos jóvenes que están en categorías inferiores, talentosísimos, y ojalá les vaya muy bien ahí. Entonces estamos hablando de un equipo que está preocupado por trabajar fuerzas básicas, y otro que tiene uno de los estadios más maravillosos de toda Latinoamérica. Y también en el femenino está Daniela Gallegos ahí en ese equipo de fuerzas básicas, bueno, incluso hasta seleccionada. Pero sí me llama la atención esto también, y lo voy a poner en la mesa, porque este tipo de resultados, los bicampeonatos, permiten que las nuevas generaciones pues se enamoren de los equipos, pero está muy cercano a un tricampeonato del América. Entonces esa misma generación como que se enamoró del tricampeón América y de repente le ponen otra variedad y dicen, pues es que América es más popular. Esta situación como que históricamente no es para esperarse más tiempo para poder tener este tipo de resultados, hay que tenerlos ya, pero como que cae este bicampeonato muy cerca de un tricampeonato de un equipo más popular. Cuando el Guadalajara era el equipo con más títulos del fútbol mexicano, eso no le restaba ni popularidad ni grandeza al América. También. En su momento. América lo confirma hoy como el equipo más ganador del fútbol mexicano con 16 campeonatos, pero por supuesto que tiene que venir toda esta empatía, todo este arrastre. Yo leí ayer que el Guadalajara justamente pues va a ser un equipo infinitamente más grande que el Toluca justamente por esto, pero si el día de mañana el Guadalajara se duerme en sus laureles y Toluca llega a 13, 14, 15 títulos y por ahí, bueno, Cruz Azul se ve algo lejos, pero los equipos siguen creciendo en simpatía y viven de su presente, más allá de añorar un pasado, pues por supuesto que esta grandeza se ve en riesgo.
Sí, sobre todo porque las generaciones que ya no han visto campeón al equipo, por ejemplo, de Chivas, pues pueden comenzar a olvidarse, ¿no? Fíjate que yo difiero de ese punto de vista, porque realmente las familias, en mi caso, ¿verdad? La familia, mi hermano y yo le vamos a Cruz Azul, y la variedad no es tanto, sino es porque le platicas al hijo, al sobrino, al primo, a las nuevas generaciones, el nuevo, pues que el Cruz Azul es el equipo más ganador, por ejemplo, les decimos el Cruz Azul es el equipo más ganador para nosotros, ¿verdad? A título personal, y la generación, aunque sí puede haber el americanista, el América quedar campeón, Toluca, hay veces que más que nada son temas familiares lo que hace que la nueva generación tenga ¿cómo se llama? Un nuevo aficionado para ciertos equipos. Yo siento que independientemente entre está Guadalajara, está Chivas, Guadalajara, América, Cruz Azul, a Pumas ya lo pongo un poquito más en duda porque igual como dice Darío ya se hizo en la zona centro, hay muy pocos. No, y porque dejó de ganar. Y ganó de ganar. Es un tema clave. A ver, ¿por qué Pumas no ha crecido o no ha levantado más adeptos o por qué ya se pone en duda su grandeza? Pues por la ausencia de campeonatos. Lo mismo le puede igual pasar. Los buenos torneos, ha tenido muy malos torneos. Igual le puede pasar al Guadalajara el día de mañana. Igual está en riesgo el Cruz Azul, igual está en riesgo muchos equipos que si dejan de hacer en este momento el trabajo que le corresponde para estar vigentes, para competir, para luchar, para jugar bien, pues me parece que van a venir otros clubes. ¿Quién lo esperaba de Tigres? Es más, ¿quién esperaba que Tigres estuviera aficionado fuera de esta zona metropolitana de la ciudad de Monterrey? Y hoy en día, efectivamente, es un equipo que tú puedes ir al sur del país, al centro del país. Es más, salte de Monterrey, no te vayas tan lejos. Aquí en Victoria, ¿cuántos aficionados? Ayer yo veía un medio de comunicación que subió unas fotografías y algunos videos de los festejos, porque hay aficionados del Toluca, pero creo que había 10, 20 aficionados ahí en el 17 Carrera Torres. También el clima no ayudaba, No, pero tampoco hay miles de aficionados al Toluca. En contraste a los que sí sabemos y nos consta que hay Tigres. Pero volvemos a lo mismo, fue como dice Pepe, la generación actual que le va a Toluca es la generación que vio a Saturnino Cardoso, a Vicente Sánchez, a Bundis, a Cristante. Y además las épicas finales que se han vivido en la Bombonera, como fue la de Atlas, como fue la de Cruz Azul, como fue la de Morelia, que Morelia ha sido de los pocos equipos que le ha arrebatado un campeonato a Toluca en su casa, y lo comentaban en la transmisión que no querían que los penales se tiraran atrás de la perra brava porque realmente se siente ahí el ambiente un poco hostil, y pues mira, a final de cuentas terminan cambiando de portería, que ellos decían que era la portería maldita para Toluca porque siempre que tiraban ahí perdían. Y bueno, y anoche pues rompieron la maldición. El diablo rompió la maldición. Bien, y ya estamos prácticamente para despedirnos, pero tenemos una llamada. Dice, buen día, la verdad yo no entiendo a los entrenadores que van ganando y echando al equipo para atrás, en lugar que sigan atacando. Y lógico que los van a bombardear de tiros. Los Tigres tuvieron todo para ganar y se les fue el título. Saludos, Pepe Vélez, y para la mesa, de parte del profe Polo. Muchas gracias, profe, por su opinión. Y bueno, pues sí, efectivamente, ya lo dijimos al principio, Tigres renunció al ataque y le permitió que viniera con un golazo el Niño, y luego ya pues un error defensivo de marca donde Paulinho es el que manda todo para los tiempos extras. ¿Algo más que quieras agregar, Darío, en conclusión? Y no nos gusta, pero puedes renunciar al ataque, pero te defiendes con el balón, no sin él. Y me extraña mucho de Guido Pizarro, que era toda una estratega dentro del terreno de juego, y en esta ocasión pues le falló justamente esa estrategia del banquillo. Muchas gracias, José Andrés, un gusto, y por supuesto gracias por el espacio a ORT y a la audiencia que está al pendiente. Andrés. La inexperiencia de Guido le costó. Al final de cuentas, como lo comentaba Darío, Mohamed ya se está convirtiendo como en un tiburón en la Liga MX, 5 títulos, y termina siendo también se suma a uno de los entrenadores más ganadores de la liga, de la historia que tiene el fútbol mexicano, y así es esto, tiene que haber un ganador a final de cuentas, Pepe. Bien, pues Toluca, bicampeón del fútbol mexicano, se lleva todos los honores del 2025, dominando este año que está pues en recta final. Gracias, Darío, gracias, Andrés. Nos vamos a la pausa y regresamos con más, con Ánimo de Lunes.